Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. El tema de hoy es la economía de Estados Unidos. La primera potencia en todos los aspectos. La nación más poderosa en toda la historia de la humanidad. Para muchos hoy se encuentra en una seria alternativa. Si existe la posibilidad de que esta economía fuerte y todo lo que de ella se deriva, pues se puede mantener. También se discute, se habla con frecuencia de que el país está enfrentando un endeudamiento demasiado grande, lo que puede poner en peligro el futuro de nuestros hijos y nietos. Para abordar estos temas tan peliagudos, tan complejos, que yo les confieso que la mayor parte de las veces no entiendo, he invitado a alguien que sí conoce de todo esto. He invitado a un economista, a un asesor financiero, Raúl Mascanosa. Raúl, gracias por estar acá. Un placer, Pedro. Gusto estar contigo. Entrando en caliente, porque aunque tenemos media hora, siempre el tiempo se va muy deprisa. La situación económica de Estados Unidos desde tu perspectiva. Mira, la economía se está recuperando, Pedro, pero desafortunadamente es una recuperación muy lenta. Y lo que más me preocupa es que es una recuperación económica en lo cual no estamos viendo el crecimiento en los empleos en nuestras comunidades. O sea, estás viendo que supuestamente la cifra de desempleo también está lentamente bajando, pero hay ciertas cosas en los números ahí que francamente te hacen lucir que las cosas están mejor de lo que realmente están. Y eso es lo que a mí más me preocupa, porque de nada te sirve tener una economía en lo cual solamente los ricos, los empresarios, los que tienen mucho dinero le va requete bien, pero la clase media y la clase pobre están sin empleos. O sea, eso no es lo que es los Estados Unidos. La percepción que se tiene, o que tiene la mayor parte de la ciudadanía y ustedes los que conocen el tema en particular, es que la economía está en desarrollo, está progresando lentamente, pero que la apariencia va mucho más allá de la realidad. Mira, hay ciertas cifras que uno siempre está mirando. O sea, esa misma cifra de la tasa de desempleo que te comenté que sí, supuestamente está bajando. Pero si lo pones a analizar profundamente, lo que te estás dando cuenta es que la fuerza laboral de este país está disminuyendo. Hay cualquier cantidad de gente que ya han dejado de buscar empleo porque se ven tan frustrados porque han estado tantos años sin trabajo que ya ni están buscando empleo. Entonces esa gente ya los economistas no lo cuentan como ser parte de la fuerza laboral. Entonces cuando esa base se va achicando, aunque estás creando cierto empleo, si la base se está achicando, hace lucir que ese incremento en trabajos es mucho más de lo que realmente es. Oye, ¿de quién es la responsabilidad de esta situación? ¿Del gobierno, de la empresa privada, una mezcla? Muchas cosas, Pedro. O sea, todo esto empezó en el año 2008, con la crisis, con la recesión que sufrimos en este país, que francamente mucha gente estaban viendo señas de que esto se iba a reventar. Y eventualmente, precisamente eso fue lo que pasó. En esta economía yo te diría que durante los últimos 10 años, o más de 10 años, casi desde el año 2001, o antes del 2001, tenemos una economía que hasta cierto punto es una ficción, porque es una economía que está demasiado estimulada por el Banco Central. El Banco Central de los Estados Unidos le está inyectando a esta economía mensualmente aproximadamente 80,000 millones de dólares en liquidez que le están dando a los bancos y las instituciones financieras para tratar de reactivar la economía. Entonces todos esos presidentes del Banco Central que hemos tenido han sido más bien una farsa entonces, porque hablábamos de Greenspan como si fuera una maravilla. Esto ha sido un país que ha vivido durante los últimos 10, 15 años a base de una cosa y solamente una cosa: liquidez y tasas de interés prácticamente a cero. O sea, cuando las tasas de interés están tan bajos, eso le permite a la gente tomar dinero prestado, ya sea para comprar su vivienda, para construir una casa, para gastar, lo que sea. Pero eso es una forma artificial, porque tú no puedes
como Banco Central, seguir haciendo eso constantemente, inyectando liquidez, imprimiendo tanto dinero, porque eventualmente tiene consecuencias. Y si te das cuenta, si te pones a pensar hace como 15 años, cuando tuvimos la primera burbuja de los stocks de tecnología, ¿te acuerdas de eso? Me acuerdo, ¿cómo que no? ¿Por qué? Porque teníamos unos intereses bajísimos, porque el sector de tecnología había explotado, o sea, había tenido un crecimiento enorme. Todo el mundo estaba comprando acciones pensando que se iban a hacer millonarios el día de mañana. Y eventualmente vino una caída enorme y la gente empezaron a tener que afincar de nuevo y buscar realmente industrias reales, porque no todo el mundo iba a comprar sus zapatos y todo lo que compraban en base de internet. Y tuvimos que regresar a lo que era la realidad de la vida. Entonces, ¿qué pasó? En el 2001 vino el ataque terrorista en Nueva York. Y la economía, que apenas se estaba recuperando de ese shock de la burbuja de los stocks de tecnología, de repente hubo la preocupación que con estos ataques de los terroristas, la economía norteamericana iba a entrar de nuevo en una depresión. ¿Por qué? Porque la gente no iba a viajar, porque todo el mundo le tenía el temor al terrorismo, porque estaban atacando nuestras ciudades, nuestro sistema capitalista. Entonces, ¿qué hizo el presidente Bush en ese entonces? Le dio instrucciones al Banco Central: señores, tienen que bajar las tasas de interés y seguir bajándolo para hacer que el dinero sea tan barato, sea tan los intereses tan bajos, que la gente pueden tomar dinero prestado para seguir moviendo esta economía para adelante. Y así fue como empezó la burbuja del mercado de vivienda, que entonces reventó eventualmente en el año 2008-2009. Lo que te quiero decir es que durante los últimos 15 años nosotros estamos de una burbuja en otra. Pudiéramos decir, y lo que es la economía real, que es empresas creando nuevas industrias, creando nuevas plantas de manufacturar, creando trabajos legítimos, o sea, reales, no trabajos generados por el hecho de que hay mucha liquidez y el valor de mi casa apreciado 200% y por eso me puedo salir a comprar un carro y no tengo que trabajar porque realmente el mercado me está levantando mi valor y mi estatus en la sociedad, ¿no? Eso es una economía ficticia. O sea, lo que necesitamos son gente trabajando, gente haciendo productos, gente generando, empresas generando empleos, y la gente trayendo yo siempre tengo una pregunta para todas estas cosas, y es válida para el condado, es válida para la nación y para cualquier lugar del mundo donde hayan actividades económicas con responsabilidades negativas. Y es quién paga las culpas de todas estas cosas. Aquí, por ejemplo, hace unos meses atrás se habló de unos cuantos miles de autos que estaban en estacionamiento y no se sabe si alguna persona ha sido responsable de esto y si ha pagado esa responsabilidad. Se habla de malos manejos financieros en muchos lugares, pero al fin de cuentas se ignora los resultados. ¿Quién es el responsable de que nosotros estemos en esta situación ascendente hacia lo malo y no hacia lo bueno? Mira, es una buena pregunta. O sea, uno siempre le gusta echarle la culpa a los políticos, ¿no? Porque son nuestros dirigentes, son nuestros líderes. Y hasta cierto punto, definitivamente, ellos son los culpables porque ellos son los que supuestamente deberían saber ser lo más inteligentes y saber lo que están haciendo y que no pueden... Para eso les pagamos por lo menos. Para eso le pagamos, para eso lo elegimos, para darnos ese apoyo y tratar de manejar bien las cosas. Pero obviamente en muchas circunstancias, como tú bien has mencionado, el caso de los automóviles, en un garaje, lo que sea, los políticos son humanos, o sea, y tampoco son las maravillas del siglo. O sea, se ponen los pantalones igual que tú y yo por la mañana, tienen sus problemas, no todos son la gente más inteligente que has conocido en tu vida. Eso es verdad. Y cometen grandes errores. Al final del día nosotros tenemos el control sobre ello porque nosotros podemos votar. Y si no nos convienen esos políticos, lo podemos sacar del poder. Y seguimos cometiendo el error de elegir a esos políticos que hacen las cosas mal hechas. Y porque también de la manera que el sistema político está estructurado en este país, se hace muy difícil de sacar a una persona que ya ha estado en el poder por más de 4 o 5 años, porque empiezan a crear unos intereses que lo mantienen en el poder durante largo tiempo. Pero es otro tema para... Eso es otro tema. Vamos a la economía.
Pero hablando de por qué estamos en esta situación hoy día, por diferentes razones, o sea, también en el tema del empleo, una cosa que pasó en este país, si te acuerdas, en los años 90, que era la discusión sobre los tratados de comercio libre. O sea, el mundo se estaba abriendo, China estaba creciendo, la India, y el presidente Bush, el primer presidente Bush, y después Clinton, todo el mundo corriendo para firmar tratados de comercio libre porque eso iba a beneficiar a los Estados Unidos. Y yo creo que eventualmente esas industrias se hubieran salido de los Estados Unidos sin los tratados, pero los tratados aceleraron ese proceso. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de esas grandes industrias de manufacturar automóviles, de textiles, de otros grandes fuentes de empleo en este país, se desaparecieron durante los años 90. Se fueron para China, se fueron para Vietnam, nos convertimos en importadores, se fueron para México, y nosotros nos convertimos en importadores de todos esos productos. Los trabajos se desaparecieron, todos los trabajos de textiles en Carolina del Norte prácticamente se eliminaron. Que me decía que ya estaban regresando de nuevo. Están regresando, pero fíjate, a la misma vez que se desaparecieron todas esas industrias, ¿qué pasó? Entró la nueva tecnología, el Internet, los robots. Entonces, ya muchos de esos trabajos de manufacturar que se fueron para China, poco por poco se están convirtiendo en industrias totalmente automatizadas, o sea, con robots, o sea, y lo que te estaba comentando, algunos, por ejemplo, de esas industrias textiles están regresando ahora a Carolina del Norte, pero no están utilizando empleadores o muy poco, porque son unas maquinarias súper sofisticadas, en lo cual ya no necesitan las personas para básicamente coser las medias, las camisas, lo que sea. Todo eso se hace ahora en forma totalmente automático, con una maquinaria súper sofisticada. Así que la misma tecnología, no solamente la computadora, sino la tecnología que existe en el sector de manufacturar, ha eliminado por completo una cantidad de trabajos increíble. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿dónde están los nuevos trabajos? Señores, si tú esperas que tú vas a regresar a trabajar en una fábrica en los Estados Unidos manufacturando algo, estás viviendo en un mundo de fantasía, porque eso ya realmente no existe, o si existe, es muy poco, una fracción de lo que era hace 20 o 30 años. Una dolorosa realidad, pero inevitable. Ahora, Raúl, deduzco por lo que tú acabas de decir que no eres partidario de los tratados de libre comercio, ¿o crees que son un mal necesario? Mira, yo creo que eventualmente esas industrias se hubieran salido de los Estados Unidos, Pedro. Y yo no estoy en contra en el momento que se firmaron esos tratados. Pero el gran error que cometió este país y cometieron los líderes de este país, y en lo cual realmente nosotros no nos enfocamos en los años 90, era sabiendo que estos trabajos se iban a eliminar, ¿qué íbamos a hacer? Otras alternativas. Como país, ¿cuál iba a ser la estrategia económica nacional de los Estados Unidos para desarrollar nuevas industrias y tomar toda esa gente que se habían quedado sin trabajo y reentrenarlo y ponerlos en las nuevas industrias que íbamos a En una palabra, Raúl, derribamos la casa en la que vivíamos, nos quedamos sin techo, sin construir una nueva casa. Así es. Mira, y el hecho que yo siempre uso es, y esto lo aprendí yo en la universidad en Harvard, en lo cual me acuerdo una clase que tomé en la universidad hace casi 30 años ya, pero era muy interesante porque era un estudio económico comparando dos países, Venezuela y Singapur, y el desarrollo económico de cada país. Y no vamos a hablar de Venezuela porque ese es otro tema, pero obviamente Venezuela era el malo de la película en esa combinación que el profesor nos puso, ¿no? Pero si tú ves, porque era un estado proteccionista también, igual que hoy. Pero si tú ves el ejemplo de Singapur, que es una islita pequeña, el tamaño un poquito más grande de la isla aquí, de Key Biscayne, aquí en Miami, que fue totalmente destrozado por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Era una colonia de Inglaterra. Básicamente la mayoría de la gente que vivía en Singapur y que hoy día viven ahí, son o chinos que salieron de la China, o
de Malasia, de la área alrededor, musulmanes de esa área. Pero en ese país, y olvídate la política, porque dicen que el presidente Lee era medio dictador, lo que sea, pero ellos desde un principio buscaron la gente más inteligente en Singapur para realmente sentarse y pensar, bueno, señores, ¿qué vamos a hacer aquí para levantarnos como país? Y básicamente durante los últimos 30, 40 años, ellos han tenido un proceso para constantemente estar evaluando la situación económica de la isla. Y reinventarse. Está pasando, y reinventarse. Entonces, ¿qué hicieron? Al principio, como no tenían absolutamente ningún tipo de recursos naturales, empezaron a darle servicios a los barcos que pasaban por ahí, llevando petróleo desde el Medio Oriente a Japón. Los barcos paraban en Singapur, se arreglaban, lo llenaban de combustible, le daban todo lo que necesitaban, y los barcos de ahí seguían para Japón. Y por un tiempo, eso se creó, la gran industria de Singapur fue eso, o sea, de proveerle servicios a los barcos que cruzaban por ahí, por esa parte donde ellos geográficamente estaban muy bien situados. Pero después vino el famoso, el transistor, ¿cómo se dice en castellano? Los pequeños rayos que se empezaron a vender aquí en los años 50, basados en la tecnología. A los transitores. A los transitores. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos decidieron, oye, este transitor es algo interesante, vamos a ver si lo podemos manufacturar aquí en Singapur. En cierta medida repitieron la historia de los 4 famosos tigres asiáticos. Así es. Corea del Sur, Entonces, Taiwán, pero el tiempo se nos está yendo. Tú perdóname que yo te interrumpa, pero no se va rápido el tiempo. Que si se va. Pero necesitamos una estrategia nacional en este país, lo que quiero decir. Eso es muy importante. Y una estrategia que se hace más evidente su necesidad cuando estamos relativamente a poco tiempo de la posibilidad de que el gobierno entre en una profunda crisis por el techo de la deuda, por las limitaciones de la deuda. Quisiera que me hablaras qué es el techo de la deuda, cuáles son esas limitaciones y en qué medida van a afectar al ciudadano común y corriente si el gobierno entra en una cesación de pagos. Sí. Mira, por ley, el gobierno norteamericano solamente se puede endeudar hasta cierto punto. Y estamos hablando de literalmente trillones y trillones de dólares. Pero cuando ya llega a ese tope, necesita la autorización del Congreso para aumentar ese límite para que podamos seguir funcionando. Y la razón por la cual siempre estamos incrementando ese límite, endeudándonos más, es porque durante los últimos 20, 30 años, prácticamente durante toda nuestra historia, este país se sigue endeudando y endeudando y endeudando. La deuda en sí mismo no es algo malo, mientras que tú tienes una economía que está creciendo de una manera suficiente para pagar esa deuda. El problema que tenemos hoy día, Pedro, es que esta economía, si te pones a ver el Producto Bruto Interno, o sea, que es de la manera que nosotros medimos el crecimiento en la economía, el Producto Bruto Interno de este país es alrededor de un 2,5%, quizás un 3%. ¿Okay? Eso no es lo suficiente para pagar la deuda tan extraordinaria que hemos asumido durante los últimos 5 o 6 años. O sea, la deuda está creciendo ya a una velocidad mucho más por encima de la velocidad que está creciendo nuestra economía nacional. ¿Y qué es lo que nos lleva a ese endeudamiento? Para que nosotros estuviéramos en una buena posición, esta economía norteamericana tiene que estar creciendo por lo menos a un 4, 5, 6% para realmente poder sostener esa deuda tan extraordinaria que hemos acumulado durante los últimos años como consecuencia de la recesión y como consecuencia de todos los programas de ayuda que le hemos dado al sector de manufacturar automóviles, a los bancos, al mismo público. Pero esa gente no han devuelto el dinero, no han pagado. En ciertos casos sí, pero se gastó un chorro de dinero y mucho de eso más nunca se va a ver, más nunca se va a recuperar. Y aparte, toda la asistencia pública que hemos dado durante los últimos 5 o 6 años, en lo cual hemos tenido un desempleo que llegó hasta un 10%, que es algo extraordinario en este país. Entonces, ¿qué pasa? Si no podemos tener ese tipo de crecimiento en este país, de un 4 o 5%, esta deuda básicamente nos va a causar grandes problemas.
Y lo que el debate ahora es que si subimos de nuevo ese límite de deuda, ese techo, ¿no? Hay que estar consciente de que hay que volverlo a subir de nuevo otra vez más adelante. Hay que subirlo de nuevo sabiendo que más adelante vamos a tener que subirlo de nuevo, y ahí entra el debate político en lo cual los republicanos están diciendo, señores, esto no puede continuar, tenemos que empezar. Pero los republicanos también tienen responsabilidad en ese endeudamiento. También tienen responsabilidad. O sea, no es tan limpio esa culpa. No están limpios totalmente, pero déjame decirte, en lo general, los republicanos son los que quieren cortar, los demócratas son los que quieren realmente continuar con imprimir dinero y conseguir endeudándonos. Es cierto que el Obamacare afectaría aún más, o digamos agudiciaría el endeudamiento. Mira, el Obamacare nos va a costar a todos un chorro de dinero de nuestro bolsillo y como economía. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace Obamacare? Obamacare es básicamente de tomar los 30, 40 millones de habitantes que tenemos en este país que no tienen seguro por diferentes razones, quizás porque son pobres, porque no tienen los ingresos necesarios para pagar un buen seguro, porque tienen problemas médicos muy severos. Y te voy a poner un ejemplo, y ahora la medicina, y yo creo que hay que buscar una solución a ese problema. No sé si se llama Obamacare o como sea, pero yo te pongo un ejemplo. Yo fui a operarme recientemente de una rodilla, y yo tuve que pagar un copago, a pesar de tener seguro, que realmente en mi opinión fue exorbitante. Sí. Entonces, hay que buscar una solución al problema médico. La medicina, cada vez que la vas a comprar, siempre está más cara. O sea, el copago que uno le hace a los seguros es cada vez mayor. Pero ¿por qué estamos en esa situación, Pedro? Porque hay una regulación de la industria de medicina en este país extraordinaria. Ya. De la manera que tú resuelves ese problema es introducir la competencia, señores. O sea, elimina todas esas regulaciones. Dejan que los doctores y las enfermeras y los hospitales se pelean para que Pedro llegue a su clínica para su servicio. Punto importante. Y eso ya no existe en esta industria. ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses creados. Empezando con un seguro. Tradicionalmente en este país, la gente siempre quiere lo bueno, bonito y barato. Quieren el mejor seguro en todas partes, sin tener que desembolsar ni un centavo de su bolsillo. Entonces, cuando tú cambias eso totalmente y tú le dices a Pedro Corso, ok, mira Pedro, aquí te voy a dar $20,000 para tú enfrentar tus necesidades médicas durante el año, pero ni un centavo más. Y tú eres responsable por esos $20,000. Si tú te lo gastas todo, te fregaste. Ahora, si tú solamente te gastas $5,000 y ahorras el resto, el próximo año tú tienes, en vez de 20, vas a tener 35,000 acumulados. Entonces, ya ahora Pedro es responsable por su seguro. Ya Pedro va a tomar en cuenta a qué clínica va a visitar, a qué doctor va a visitar, cuánto le van a cobrar por arreglar su rodilla. Esa regulación a la que tú haces referencia, y lo que te quiero decir es, eso no existe en el sistema médico, esa competencia, esa libertad, y dándole la rienda al consumidor de los productos médicos, de los servicios médicos, de tomar las decisiones y decidir quién va a pagar y en qué forma se lo va a pagar. Aunque no lo creas, nos quedan 2 minutos nada más. Y tengo que hacerte una pregunta que cuadra con esto que tú hablas de las regulaciones, y es la siguiente. Muchos critican, yo no me meto en ese campo porque lo desconozco totalmente, de que fue la falta de regulaciones las que llevaron a la burbuja inmobiliaria. Sí. De que eso fue lo que permitió que los bancos y los centros de préstamos pues cometieran toda esta serie de tropelías que todos estamos pagando. Mira, ¿hasta qué punto son buenas o malas las regulaciones? Mira, mi pregunta es, las regulaciones son necesarias, o sea, tú no puedes estar en un sistema capitalista totalmente sin ningún tipo de regulación porque después tienes abusos al sistema, como en cualquier otro sistema económico. Pero el problema que yo tengo con regulación en este país es, ponte a pensar la cantidad de reguladores que existen a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, ¿okay? Pagándole unos sueldos extraordinarios, abogados, gente con doctorados, lo que sea, analizando los estados financieros de todos estos bancos y no sirven para nada. ¿Sí? Porque fíjate, yo debería haberse dado cuenta de eso en el 2008, o sea, no, y la excusa es que, bueno,
podían supervisar, pero no podían realmente enfrentarse con los bancos y frenar ciertas actividades. Pues señores, hay que realmente pensar que si vamos a tener tanta regulación y tanta gente trabajando supuestamente para protegernos, sí hay que darle entonces el poder para decirle a un banquero o a una persona que está haciendo algo que va en contra del interés público, no puedes hacer eso. Y ahí vienen entonces los problemas, porque le estás dando un gran poder a un empleado público de básicamente interferir en los mercados capitalistas. Yo sé que no tienes una bolita de cristal, pero te hago la pregunta. Este gobierno, a pesar de que en su momento tuvo mayoría, nunca ha podido presentar un presupuesto nacional. Estamos cerca, próximos a discutirse o por lo menos a proponerse. ¿Qué crees sobre eso? Y tenemos menos de un minuto. Mira, tenemos una batalla increíble en este país entre los republicanos y los demócratas, por eso no tenemos un presupuesto, porque nunca se ponen de acuerdo ni para algo tan importante como un presupuesto. Y eso nos está causando un gran problema, Pedro, porque no hay disciplina en este país. No hay disciplina en el gobierno en cómo y dónde se está gastando el dinero. Y entonces están tomando decisiones que realmente no la están pensando bien. Tenemos esta batalla ahora del famoso secuestro de lo cual están quitando dinero al Departamento de Defensa, que nos está dañando la seguridad de este país. ¿Por qué? Porque eso es la consecuencia de una batalla en la cual no pudieron resolver un presupuesto. Raúl, se acabó el tiempo, queda pendiente otra invitación. ¿Cómo no? Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias a Raúl Mascanosa por esta conversación tan amable y agradable. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del canal 17. Soy Jorge Pérez Álvarez.